El texto de hoy de Mateo 18, 21, 35 es una invitación que nos hace el Señor a través de esta parábola y de esta respuesta a Pedro a vivir comprendiendo el infinito perdón de Dios hacia nosotros y cuál debe ser nuestra respuesta justamente a ese perdón infinito. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Tomamos el texto, Mateo 18, 21, 35. 18, 21, 35. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a los hijos y a todas las posesiones para saldar la cuenta. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido, aquel servidor se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación. Fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? El Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara todo lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es un texto bastante fuerte, bastante ilustrativo también para nosotros como personas que creemos y que sabemos de la misericordia de Dios. El tema entonces, sin lugar a dudas, que está tomándose hoy es el tema de la caridad, el tema del amor y la caridad. ¿Cuál debe ser la actitud cristiana ante las faltas reiteradas que comete el prójimo contra nosotros? Pienso que la vida está llena de reincidencia en culpas y culpas que de parte de Dios son perdonadas. Siempre caemos en las mismas circunstancias, los mismos errores, pero siempre también descubrimos esa misericordia de Dios. Ahora, la pregunta es: ¿será que nuestra vida toda va a estar en este continuo especie de actualización cristiana del mito de Sísifo, de caer todas las veces en ese juego indefinido de pecado y perdón? La actitud sincera de perdón ante Dios, de la que nos hablaba también el Evangelio de Mateo, está muy clara aquí en este texto de Mateo también. Mateo 5:38 me refiero. Pedro es el que plantea el problema. Se da la oportunidad a través de esta parábola de crear un diálogo entre Pedro y Jesús, y entre Jesús y la audiencia con esta historia. Y la pregunta que hace Pedro es justamente una pregunta clara, y quizá una pregunta donde Pedro quiere presentarse como alguien que sabe la medida del perdón. ¿He de perdonar 7 veces? Podemos decir que este número es simbólicamente universal. El Génesis 4:24 ya lo ha presentado y en varios textos bíblicos descubrimos el significado universal del número 7. La pregunta de Pedro sería como preguntarse si se tiene que perdonar siempre. Entre los judíos había siempre una discusión, pero a ellos les gustaban mucho las discusiones legales acerca del número de veces que se debe perdonar.
Y generalmente lo que hablaba entre ellos en el grupo de los judíos era perdonar hasta 4 veces. Sin embargo, la respuesta de Cristo es centrada, digamos así, en una manera de ver más un gobierno oriental más que un gobierno judío. Era la manera como se gobernaba entre los orientales, donde había un rey al que se debía rendirle esas cuentas, ¿verdad? Y habla de perdonar no solo 7 veces, sino 70 veces 7. Aquí lo que nos pone es esto, por un lado, la cifra de Pedro, que es simbólica, como lo decimos, pero que es una cifra sagrada entre los judíos. Una cifra que al final lo que termina hablándonos es de la perfección, de la caridad y del perdón. Sin embargo, vale la pena recordar que estas 2 cifras, lo que es el 7 y sus múltiplos, 77, aparecieron ya en el Génesis 4:23, ¿sí? La expresión de esa escalada de violencia, una violencia que se va generando de una manera exponencial, más violencia. Aparecía ya en el libro del Génesis, en el capítulo 4, cuando los hijos de Caín se vengan 77 veces. Es decir, un mal se multiplica en progresión exponencial. La violencia atrae la violencia. He matado a un hombre por mi herida. Si Caín fue vengado 7 veces, Lamec lo será 77. Ese círculo de la venganza y la muerte que muchas veces uno puede tener recuerdos, si vivimos en zonas de violencia, de cómo de difícil era esa vida violenta, o simplemente si vemos el mundo donde hoy en día la desmedida violencia, desaforada violencia nos muestra que el perdón es algo que en muchos lugares no se ve. Hoy nos corresponde mirar cómo ese odio que se va dando es algo que el Señor nos invita a parar, ¿sí? No se dejen vencer por el mal, como decía Pedro en la carta a los Romanos 12. Al contrario, ustedes deben vencer el mal a fuerza de su bien. De esta manera lo que hace Jesús es movernos a la perfección y llevarla a la plenitud de esa perfección, ¿sí? El perdón, el amor, que son algo que no debe tener límites entre los cristianos. Esto va, incluso como lo presenta el texto bíblico, va más allá de lo que la razón puede entender, ¿sí? Incluso si una persona no da señales de enmienda, de que quiera cambiar su vida, siempre se debe pensar en que el perdón es el camino. Si Jesús parece que va por ahí, incluso si no se llega a una mejoría, digamos, de esa manera de ser o de vivir de alguien, es necesario en el fondo entender que cualquier enemistad, cualquier dureza, cualquier resentimiento es algo que no cabe en el corazón cristiano. Es una exigencia que nos hace el Evangelio del día de hoy. Igual, si miramos un poco esta enseñanza y entenderla un poco más gráfico, valdría la pena que hiciéramos un análisis sobre algunos aspectos que son más concretos en el texto bíblico original. El talento era una medida fundamental que se usaba de peso y era el peso que tenía cierto dinero, ¿sí? El talento estaba compuesto por unas 60 minas que eran como 6,000 dracmas. La dracma era equivalente al denario. Y el denario justamente era lo que recibía un jornalero de paga por un día de trabajo, como Mateo capítulo 20 nos habla. Por eso cuando se habla de una deuda de 10,000 talentos, era más o menos hablar de una deuda de 60 millones de denarios. Es una deuda que se sale de cualquier comprensión humana, de cualquier cosa que un ser humano común pueda deber. Quizá los millonarios puedan tener ese dinero y debérselo a otros, pero no es algo que una persona con su salario básico pudiera pagar, ¿sí? Se necesitaría que un trabajador, si estamos hablando de 60 millones, se necesitaría que una persona trabajara por 164,000 años para pagar una deuda de esas, cosa que es imposible. El más robusto vive 80, 100 años, ¿verdad? Y no todos los 80 años de su vida puede trabajar, ¿sí? Necesitaría todo ese tiempo. Es más, si pensamos que en eso, haciendo un cálculo, para pagar ese dinero necesitarían 3,000 personas trabajar 50 años de su vida sin parar, ni un solo día, para recaudar ese dinero. Entonces estamos hablando, eso simplemente para decirles, la cantidad de dinero de la que se está hablando aquí que se le ha perdonado a esta persona es una cosa que no tiene medida.
Se manda, digamos, a que si no es capaz de pagar, y era parte de lo que la ley podía pedir, porque las deudas no eran solamente de la persona, sino la familia se veía inmiscuida en las deudas de aquel que las tenía, que se vendiera a su mujer y sus hijos y sus propiedades. Y bueno, pues yo digo, ¿de qué serviría vender la mujer, los hijos y las propiedades ante una exorbitante deuda como esta? ¿Sí? Aquí lo que nos presenta más que todo es, y nos ayuda a entender, es que al fin y al cabo es la misericordia de Dios la que está por encima de todas las faltas y deudas que tengamos para con Él. ¿Sí? Es una cifra que lo que nos invita a entender la infinita misericordia que tuvo el Señor con aquel empleado. ¿Sí? Por eso cuando se mira un poco que el dueño le perdona todo, vemos el otro lado que él con su conducta no es capaz, habiendo sido perdonado, ¿sí? Habiendo recibido ese perdón tan grande e inmenso, ¿por qué él no fue capaz de perdonar 100 denarios? ¿Sí? O sea, ¿cuál fue el problema para que él no perdonara una suma tan ínfima comparada con toda la exorbitante que se le perdonó a él? Al contrario, lo que nos dice el texto es que lo metió a la cárcel. Y el rey, al final del texto, estoy repitiendo lo que el texto dice, lo hace encarcelar hasta que pague la deuda. Es una cárcel yo no me imagino una cárcel de 160,000 días, dijimos, de trabajo. Es una cárcel, diríamos, como una condena eterna. Hay 3 aspectos para la meditación que pueden aparecer de este texto bíblico. El primero de los aspectos para este texto es el motivo por el cual aquel siervo debía ser perdonado o porque fue perdonado. ¿Sí? El rey, en este caso entendemos que cuando se habla de rey estamos hablando de Dios, le perdonó a él. Por eso él debió haber perdonado también una pequeña deuda de otros. Y esto nos remonta igual a algunos textos bíblicos del Evangelio, textos evangélicos que nos hablan de ese sed perfectos, como nuestro Padre Dios, nuestro Padre Celestial es perfecto. Esa perfección de Dios aparece aquí, pienso yo, de una manera directa. Dios es perfecto, Dios es misericordioso, en gran medida tú tienes que tratar de ser perfecto y misericordioso como lo es Dios. También vemos otra cosa y es la gran diferencia, la gran distancia, el abismo que existe entre el perdón de Dios y el perdón de los siervos. ¿Sí? ¿Cómo vamos a comparar 60 millones de denarios con 100 denarios? Estamos hablando de una infinita distancia entre estos dos costos. Y esto nos habla de que el perdón de Dios hacia la gente, hacia la pequeñez del ser humano, es un perdón infinito. La grandeza del perdón infinito de Dios no tiene medida. El otro punto que hay, pienso yo, podemos decir que como el tercer punto, y también es central aquí, es la necesidad de perdonar para que Dios nos perdone. Es decir, lo que nos dice el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. Es una tarea el perdón a los demás, porque somos perdonados cada día por el Señor. Igualmente, sabemos que el Padre, y así es como aparece el Padre Dios, no nos perdonará si no tenemos un corazón de perdón hacia los demás. Quizá no vamos a poder perdonar todo, pero al menos tener ese sentimiento de perdón. El perdón de Dios supone una correspondencia en que yo sea una persona que perdone. Y una de las situaciones también que es importante entender aquí es que ese perdón va incluso desde uno mismo. A veces las mismas heridas del alma que uno no es capaz de sanar porque no es capaz de perdonarlas, porque no ha tenido la capacidad de salir de ese encierro, de aquello que me hace sentir atascado en la vida. Entonces es necesario entender este camino de perdón que nos propone el Señor a través de esta hermosa parábola. Vamos a terminar con unos textos de San Agustín. San Agustín en una de sus predicaciones acerca de este tema del perdón escribía o hablaba algunas cosas así como más o menos lo siguiente, que creo que vale la pena que lo hablemos hoy. No te hastíes de perdonar siempre al que se arrepiente. Si no fueras tú también un deudor, impunemente podrías ser un severo acreedor. Pero tú que eres también deudor, y lo eres de quien no tiene deuda alguna, si tienes un deudor,
Pon atención a lo que haces con él. Lo mismo hará Dios contigo. Si te alegras cuando se te perdona, teme el no perdonar por tu parte. Es una de las cosas que nos dice. También hay otro texto de San Agustín. El mismo Salvador manifestó cuán grande debe ser tu temor al proponer en el Evangelio la parábola de aquel siervo a quien su Señor le pidió cuentas y le encontró deudor de 100,000 talentos. ¿Cómo hemos de temer, hermanos míos, si tenemos fe, si creemos en Él, si creemos en el Evangelio, si no creemos que el Señor es mentiroso? Temamos, prestemos atención, perdonemos. ¿Pierdes acaso algo de aquello que perdonas? Otorgas perdón. Perdonar y se les perdonará, den y se les dará, nos decía Lucas 6 también. No pensamos que vamos a recibir lo que damos. Demos cosas mortales y recibimos inmortales. Demos cosas temporales, recibimos eternas. Es ahí la clave del perdón. Damos cosas terrenas, recibimos cosas del cielo. Recibimos la recompensa que viene de nuestro mismo Señor. Para la contemplación de hoy los invito a que, como al siervo que se le ha perdonado inmensamente, mirando esa imagen del siervo, contemplemos la grandeza del perdón de Dios. Contemplémosla y pongamos allí nuestra pequeñez, la pequeñez de nuestros perdones de cada día hacia los hermanos, para que veamos y nos llenemos de la abundancia de la misericordia de Dios, de la abundancia del perdón de Dios sobre nosotros. Apreciado Señor, que nos perdonas, con tu amor infinito nos amas, que en ti todo es infinito y abundancia. Enséñanos en nuestra pequeñez y en la poquedad de lo que podemos hacer, vivir en cierta manera siendo perfectos como tú, Padre Dios, eres perfecto. Bueno, gracias pueblo de fe por continuar viviendo conmigo este tiempo de meditaciones. Preguntas para que las vivamos en este tiempo. ¿Qué me dice el Evangelio que he leído? Vivámoslo en este tiempo. ¿De qué manera puede estar iluminando mi vida? ¿Qué me pide cambiar el Señor cuando me habla de la perfección de su perdón? ¿Qué me pide cambiar a mí? ¿Y qué me hace falta para ser un poquito más cercano a la perfección de Dios? Es una tarea muy grande para una jornada, pero es un tiempo especial para que la vivamos. El Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.